Villanueva, zona de conflicto. Borracho pasó su vehículo sobre compañero de cantina. Inmigrantes guatemaltecos podrán elegir presidente. Zika, el virus que ataca sin que la víctima haya nacido. Desalmado que vapuleó a su hijo por un celular, clama por piedad. En el mundo, hambre y cólera, las secuelas del huracán. Y en los deportes, arranca la nueva era de Walter Claverí. T13 Noticias. El sistema penitenciario de Guatemala, presidios, las cárceles, la guarida, el centro de operaciones de grupos delincuenciales, como usted prefiera llamarle, es esa dependencia del Ministerio de Gobernación que constantemente se ubica en el ojo del huracán. Todos atacan al sistema penitenciario y exigen resultados, pero pocos aceptan que el presupuesto no es adecuado y el hacinamiento es exagerado. Para intentar resolver el problema de la sobrepoblación, ahora se tiene previsto construir más cárceles. Amatitlán y Villanueva fueron elegidos como los dos municipios perfectos para construir nuevas cárceles. En Villanueva, el problema es que es necesario destruir un polideportivo y en ambas jurisdicciones la población se niega. Cuando se habla de construir una cárcel, hay varios aspectos importantes que todos debemos entender. Primero, está comprobado que con la construcción de una cárcel aumentan los índices delincuenciales. Segundo, a mí no me gustaría ser vecino de una cárcel. ¿Y a usted? Tercero, es necesario contar con la aprobación de los pobladores de la región donde se pretende edificar la cárcel y obviamente es muy difícil encontrar ese apoyo. Ahora veamos la otra cara. Si papá Estado se pone a preguntar y a esperar aceptación de los vecinos, nunca la va a encontrar y podrán recorrer los 22 departamentos sin resultados positivos. Entonces, ¿dónde se construyen las cárceles? ¿Qué hacemos? Si se da marcha atrás a las construcciones en Amatitlán y Villanueva, todos sabrán que la clave es reclamar y nunca habrá solución. Y en medio del conflicto, el sistema penitenciario. La policía captura y el juez decide si otorga beneficio de arresto domiciliario. Todos atacan en las redes sociales. Si se dicta prisión preventiva, presidios debe inventar nuevas habitaciones. Los pandilleros cobran talacha a los nuevos internos. Quien no paga, la pasa muy mal y hasta puede morir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De quién es la culpa? ¿De la policía por capturar tantos? Quizá del juez por cumplir con lo que manda la ley. ¿Del gobierno por no tener más presupuesto? O tal vez de los delincuentes por dejarse agarrar. Criticar es fácil, pero ¿quién tiene la respuesta al problema de las cárceles? Nadie. Ideas hay muchas, pero cada quien lo ve desde su realidad. Y mientras eso pasa, la maraña sigue creciendo. Los únicos beneficiados son los delincuentes, que desde la cárcel se ríen de todos. Y créanme, muchos de ellos viven mejor que usted, que trabaja todos los días honradamente. Buenas noches, somos Pablo Paniagua y Corina Ardón, gracias por su preferencia. Hoy iniciamos hablando de los conflictos que conlleva la idea de construir una cárcel. El gobierno tiene objetivos claros, pero cuando los pobladores se niegan, la situación se sale de control. Villanueva es el mejor ejemplo. A esta lamentable y penosa historia la titularemos como la zona de conflicto. Desde el inicio de la construcción de una cárcel,
Se rumoraba una oposición por los vecinos de Villanueva. Amenazaron en varias ocasiones con tomar medidas drásticas. El gobierno los subestimó y hoy sus acciones dan mucho de qué hablar. La Constitución Política de la República de Guatemala avala en su artículo 33 el derecho de reunión y manifestación. El mismo no puede ser restringido, disminuido o coartado, a menos que las cosas se salgan de control y las autoridades tengan que intervenir para garantizar el orden público. Todo inició después que un grupo de vecinos bloquearan la carretera inmediaciones del kilómetro 22 en ambas direcciones. La ruta estuvo paralizada por varios minutos y fue hasta que las autoridades intervinieron con un pelotón antidisturbios para que estas personas decidieran despejar la vía. El tránsito se reguló y parecía que la situación había sido controlada. Sin embargo, se volvieron a organizar y emprendieron una marcha. Al llegar a la entrada del kilómetro 18 ruta al Pacífico, en la colonia Santa Isabel II, otro grupo de personas los esperaban. Se unieron y se dice que dentro del círculo habían pandilleros. A partir de allí, se violó el Estado de Derecho, los ánimos se caldearon y los manifestantes dejaron las insignias y los carteles que rechazaban la construcción del penal, por un lado, e iniciaron a lanzar piedras, levantar barricadas en la carretera y a quemar llantas, hasta enfrentarse con la policía. Con el rostro cubierto, armados con palos, piedras y bombas molotov, inició la ofensiva y fue necesario que los elementos antidisturbios lanzaran gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes y retomar el control de la situación. Al final de la historia, está claro que la violencia es la única ganadora. Uno de los principales problemas, según algunos analistas y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, es que el ministro de Gobernación se muestra tajante y poco le importa qué digan los pobladores de Villanueva. El Ministerio de Gobernación está comprometido con encontrarle soluciones a un sistema penitenciario colapsado. El lugar conocido como un centro recreativo que era propiedad de Guatel fue destinado por el presidente Jimmy Morales para que nosotros pudiéramos desarrollarlo como una nueva unidad penitenciaria. Sabemos de que el sistema penitenciario está colapsado, pero este primer ejercicio en realidad representa la recuperación del sistema penitenciario. Sabemos de que hay oposición por algunas personas, están en su derecho de hacerlo, pero también nosotros estamos comprometidos con la seguridad de ellos y estamos comprometidos en recuperar el sistema penitenciario. El día de hoy no se violentó ningún derecho fundamental de ninguna persona. Autoridades de la Policía Nacional Civil se acercaron hacia ellas y les pidieron que desbloquearan la carretera. Y ante la negativa, pues tuvimos que acudir con el uso de la fuerza que el Estado tiene. El conflicto de Villanueva sin duda es la noticia más impactante de la jornada. El procurador de los derechos humanos cree que es determinante que prevalezca el diálogo. Tras el enfrentamiento de este día entre vecinos de Villanueva y un contingente antidisturbios de la Policía Nacional Civil, el magistrado de conciencia puntualizó cuál es el papel que tienen en una situación de esta naturaleza. Nos llaman de parte de autoridades de gobierno, nos llaman de parte de la población o de los grupos que protestan y en algunos casos hasta se nos exige que nosotros resolvamos la problemática, pero no le corresponde a la PDH resolver las peticiones de esta gente. Lo que sí hacemos es el llamado a que siempre el último recurso sea el uso de la fuerza, se debe agotar el diálogo, se deben respetar los demás derechos y siempre nuestra postura ha sido que en la medida del respeto hacia los demás se pueda manifestar libremente. La manifestación la iniciaron vecinos inconformes por la construcción de un centro carcelario en el municipio de Villanueva y se tornó violenta porque se habrían involucrado miembros de las pandillas que operan en el sector. Cuando se rompe el Estado de Derecho, la cadena puede extenderse hasta donde menos lo imaginamos. Prueba de ello es lo que le ocurrió a un contingente policial y a un taxista.
Derivado de las manifestaciones en el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico, donde agentes de las Fuerzas Especiales de la PNC fueron requeridos para disipar a los manifestantes, un microbús de la FEP se conducía de emergencia en el carril del Transmetro en la calzada Aguilar Batres a la altura de la 38 calle, sin imaginarse que más adelante un taxi viraría en U en un punto supuestamente no permitido, provocando que ambos vehículos colisionaran. En el accidente, varios agentes quedaron con crisis nerviosa y lesiones leves, mientras que el piloto del taxi fue trasladado por los cuerpos de socorro a un centro asistencial con múltiples heridas. La unidad de la PNC ya no pudo llegar a su destino con los agentes, quienes fueron atendidos en la vía pública por los bomberos. Corina, lamentable la situación que se vivió hoy. Desde tempranas horas en Villanueva se violenta el Estado de Derecho y además pues no se llega a ninguna solución. Y lo más preocupante, Pablo, es que en este tipo de situaciones los más afectados son los vecinos, principalmente aquellos que tienen que atender alguna emergencia. Vamos ahora con más noticias. En el occidente del país también ocurrió un bloqueo vehicular. Afortunadamente en este caso sí prevaleció el diálogo, aunque debieron pasar más de 8 horas. El paso por el kilómetro 171 en el lugar conocido como la Cumbre de Alaska quedó bloqueado. Pobladores de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, Sololá, cansados de tanto insistir porque se les cumpla sus demandas, tomaron la ruta para alzar su voz y pedir soluciones urgentes a sus demandas. Lo que estamos exigiendo es que se amplíe el presupuesto de mantenimiento de nuestro camino, la ruta departamental que empieza desde el kilómetro 171 hasta la Boca Costa. Y como segunda petición, que se incluya en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado del año 2017 un pavimentado y asfaltado. Los manifestantes indicaron que están incomunicados, ya que la ruta entre un municipio a otro es intransitable. Al lugar de la protesta acudió la Auxiliatura de Derechos Humanos, que opinó sobre la necesidad de atender las demandas de la población a partir de ideas claras y concisas en una mesa de diálogo. Aquí lo que nos estamos aquí precisamente para incidir de que el ministro de Comunicaciones escucha a la gente, escucha su petición y que haga las obras que considere necesarias, ¿verdad? La protesta cobró factura cara al guatemalteco trabajador. Muchos que tenían actividades tuvieron la necesidad de retornar a sus viviendas y otros simplemente caminaron varios kilómetros para llegar a sus destinos. Hubo cerca de 5 kilómetros de fila de vehículos y se estiman pérdidas en más de 5 millones de quetzales en materia de producción y comercio. Los pobladores despejaron la vía a eso de las 16 horas, tras llegar a un acuerdo con autoridades departamentales que se comprometieron a una reunión entre líderes comunitarios y representantes del Ministerio de Comunicaciones. Estamos de regreso. Está claro que para tomarse unos tragos se necesita más que dinero. Así es, Pablo, y es que el exceso del alcohol siempre termina en tragedia y el protagonista de esta historia aprendió la lección. Lamentablemente, muy tarde. Sus malas decisiones, la ira y los efectos del alcohol le pasaron hoy factura a este hombre. Andrés Gómez Tiño fue condenado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de homicidio. Si este sujeto llega a salir de la cárcel algún día, deberá pensar 2 veces si es prudente tomarse algunos traguitos y compartir mesa con alguna persona. El 24 de febrero de 2013, este hombre se encontraba junto a Manuel Morente Gris, ingiriendo bebidas embriagantes, en una tienda ubicada en el departamento de Quiché. Después de algunas botellas, tuvieron una discusión e intercambiaron algunos insultos, pero la víctima fue vencida por el sueño y los mareos que provoca el licor, y al no encontrar un lugar donde descansar, quedó tendido sobre la cinta asfáltica. La oportunidad fue aprovechada por el hoy condenado, y sin pensarlo 2 veces, encendió su vehículo y le pasó las llantas encima hasta provocarle la muerte. Fue capturado ese mismo día, y hoy fue vencido en juicio. Y hay buenas noticias para los guatemaltecos residentes en otros países que ahora tienen la esperanza de elegir al presidente y vicepresidente de este país.
En el Diario Oficial fue publicado el Acuerdo 274-2016 del Tribunal Supremo Electoral, en el cual se establece el reglamento del voto en el extranjero. Los guatemaltecos deben inscribirse como ciudadanos residentes en el exterior 125 días antes de las elecciones. En este acuerdo se especifica que la votación será únicamente por el presidente y vicepresidente y el único documento permitido para votar será el DPI. Además, el TCE no autorizará efectuar propaganda en el extranjero. Queda prohibida la contratación de medios nacionales o extranjeros para promover algún candidato fuera del país y se pedirá al Congreso de la República una ampliación de 150 millones de quetzales para elecciones del 2019 y 60 millones en el 2017 para empezar a crear los protocolos del voto en el extranjero. La inscripción será en las oficinas del Registro Nacional de las Personas o a través del sitio web del TCE, que será exclusivo para los residentes en el exterior y obtener el DPI en los consulados. En el acuerdo, el TCE aún no determina de qué forma los guatemaltecos en el exterior emitirán su sufragio, pues dependerá del recurso humano, tecnológico, logístico, presupuestario y financiero. Se gestionará el apoyo con el Ministerio de Relaciones Exteriores para usar las redes consulares como centros de votación. El proceso legal que se ventila contra más de 30 personas vinculadas al caso La Línea se encuentra estancado. Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti y los 30 procesados más en el caso de defraudación aduanera La Línea deben permanecer en prisión y el caso parece que va para largo. Este día era clave para ellos, pues se conocería en audiencia de etapa intermedia si debían enfrentar juicio por distintos cargos o ser absueltos. Sin embargo, una solicitud de Pérez Molina frenó la audiencia. El exmandatario pidió aplazar la fase de apertura a juicio porque sus abogados estaban en otros casos en los cuales también son litigantes, solicitud que el juez Miguel Ángel Gálvez aceptó. Nosotros queremos que se dé la etapa intermedia, ya oyeron de los tiempos procesales que se establecen, que son prácticamente una ley. Yo estaba citado para la etapa intermedia, ¿sabe cuándo? El 21 de diciembre del año pasado, para cuando eso estaba citado para la etapa intermedia. No se dio y no fui yo el que la retrasé. Ahora me van a decir a mí que por culpa mía, ¿cuál culpa? Si aquí no somos nosotros los que ponemos los horarios ni fijamos los días en que se van a realizar las audiencias. El expresidente Otto Pérez Molina aseguró que su interés es agilizar el proceso. Es atendible el procedimiento planteado. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente considero que lo conveniente es suspender la audiencia esta de fase 5. Quien evitó dar declaraciones fue Roxana Valdetti, que hoy estrenó a nuevo equipo de defensores. La exvicepresidenta tendrá a los juristas Fernando Guerra y Gustavo Juárez para los procesos La Línea, Lago de Amatitlán y Terminal de Contenedores Quetzal. Y la próxima semana podría conocerse el nombre del diputado que estará al frente del Congreso de la República el próximo año. Para algunos parlamentarios, el objetivo es evitar que una vez más sea Mario Taracena. En el Congreso de la República inició la cuenta regresiva para la elección de la Junta Directiva, que estará al frente de ese organismo de Estado en 2017. Ser presidente del Congreso no es cualquier cosa, obviamente. Se necesita del apoyo de los parlamentarios para alcanzar el objetivo, trabajar en beneficio del pueblo, y aunque no es determinante, es bueno gozar de la aceptación de la sociedad guatemalteca. Con esos requisitos, cualquiera pensaría que la plaza permanecerá vacante durante muchos años, pero se debe cumplir con lo que mandan las leyes guatemaltecas y el proceso de elección ocurrirá en pocos días. En esta oportunidad, la cosa parece bastante interesante porque varios diputados le apuntan a la cómoda silla del mandamás. Entre ellos, obviamente, el dinosaurio de la política busca la reelección. El punto es que muchos parlamentarios aseguran que independientemente de quién llegue, su objetivo es evitar que sea Don Tara. Es que el hombre se encargó de ganarse muchos enemigos en el último año y al final de cuentas, su trabajo al frente de tan importante organismo pasará desapercibido. Aprobaciones en el Pleno, algunas. Escándalos, muchos. Denuncias en su contra, muchísimas. Las mujeres del Congreso de la República principalmente no lo ven como un diputado, sino como una enemiga, después que Don Tara dejó claro que no las aguanta.
Atentos todos porque se mueven muchas cosas detrás y debajo de ese evento y es importante tener los ojos bien abiertos. El virus del Zika pasó de moda, pero sigue siendo letal. Las cifras de contagio que se manejan en el Seguro Social son alarmantes. El Ministerio de Salud Pública registró un aumento del 30% de casos de dengue y chikungunya durante el invierno en todo el país. Las mujeres y bebés son los más vulnerables y se recomienda que los hombres que ya padecieron esta enfermedad se abstengan de tener hijos en al menos un año para evitar microcefalia. Se han diagnosticado y confirmado 2 casos de recién nacidos con microcefalia, los cuales fueron atendidos en el Hospital Juan José Arévalo Bermejo y son residentes de Chiquimula y Puerto Barrios. En total teníamos 7 casos de recién nacidos microcéfalos asociados o sospechosos de Zika, de los cuales 2 ya están confirmados, los otros 5 estamos pendientes de tener los resultados de laboratorio nacional y CDC de Atlanta. Pero como hay muchos casos asintomáticos, no sabemos si algún hombre puede estar portando el virus, aunque no tenga síntomas de la enfermedad. Entonces se recomienda utilizar protección en todas las relaciones sexuales. 3 bebés residen en la capital, 1 en Malacatán, San Marcos y otro en Cobán, Alta Verapaz. En total, el Seguro Social ha identificado 49 casos de embarazadas. Para erradicar la enfermedad se ha impulsado la operación Cero Tolerancia a los Zancudos, el cual consiste en realizar jornadas de fumigación y abatización en edificios públicos del país. Este plan, según las autoridades, únicamente se hará donde hayan detectado casos de personas enfermas. La operación se hará a nivel nacional con el fin de lograr la disminución de contagio del virus. Y en Huehuetenango, la ilusión de una mujer por dar a luz al fruto de su vientre terminó en tragedia. Ella no tuvo tiempo de verlo a los ojos y él no conoció el mundo. En Huehuetenango falleció Rosalinda Candelaria Baltasar Sebastián, una adolescente de 14 años que se encontraba embarazada, supuestamente por presentar preeclampsia. Sus familiares la trasladaron al centro asistencial de la región, pero los esfuerzos de los médicos fueron insuficientes para salvarle la vida. Lamentablemente, también derivado de las complicaciones de salud que presentó la madre, el niño también murió. El esposo de la víctima dio a conocer que por carecer de dinero no pudo trasladarla de inmediato para que fuera atendida en el hospital y que la distancia fue otro factor que impidió que llegaran, ya que son 7 horas las que deben viajar desde Santa Cruz Varillas, lugar donde residen, hacia la cabecera departamental. La preeclampsia es una complicación médica y se presenta cuando una mujer embarazada tiene presión arterial alta y proteína en la orina y puede presentarse a finales del segundo trimestre de la gestación. Prácticamente 2 niñas que se van directo al cielo, un hecho de verdad lamentable. A continuación presentamos información sobre la activación y desactivación de la alerta Alba Kenneth. Cuando un menor de edad desaparece, los padres acuden a la Procuraduría de Derechos Humanos para activar la alerta Alba Kenneth. Pero ¿qué pasa cuando los adolescentes son encontrados, pero ya en otra vida social, como en las pandillas? Esa es la triste realidad que viven muchas familias en el país, cuando descubren que sus hijos ya no son los mismos de antes. El modo de operar de los delincuentes es tan efectivo que fácilmente logran reclutar a los menores. Según autoridades de la Unidad Operativa Alba Kenneth, las denuncias por desaparición han aumentado y los criminales, utilizando las amenazas, coaccionan a los adolescentes para ser parte de sus grupos. De enero a la fecha, se contabilizan 4.678 activaciones y 3.024 desactivaciones. Esto ha empezado aproximadamente desde el año pasado, pero ha sido un poquito más frecuente que hemos detectado estos casos, y esto es en aquellas áreas donde las zonas son bastante vulnerables a la violencia, a los factores de inseguridad. La funcionaria comenta que muchas personas hacen mal uso del sistema de búsqueda de menores en redes sociales, lo que complica el trabajo institucional en casos que sí lo ameritan. Lo que logramos ver fue un boletín que estuvo circulando en las redes sociales. No obstante, como le comento, yo creo que lo importante es hacerle ver a la población que el sistema Alerta Alba Kenneth está a disposición de toda la población guatemalteca.
Hace 15 meses el centro histórico de Quetzaltenango se convirtió en un verdadero infierno. La reconstrucción avanza y se espera habilitarlo próximamente. A 1 año, 3 meses del incendio que consumió comercios del centro histórico de Quetzaltenango, los trabajos de reconstrucción han avanzado y vuelve a tener color y vida el lugar. Afortunadamente, para los objetivos del centro histórico determinaron hacer la recuperación del espacio con los lineamientos establecidos. Entonces la idea es de conservar todo lo original hasta donde se pueda y bueno, readecuarlo al uso que corresponda ahora, ¿va? Los quetzaltecos y turistas podrán disfrutar de nuevo de esas áreas en 3 meses, cuidando los detalles para que no pierdan su originalidad.